Bienvenidos a nuestro canal de podcast Conectando Recursos Humanos y Tecnología. Hoy vamos a hablar de Benelux, de los países Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Para ello tenemos a nuestro compañero en Securex, en Bélgica en concreto, Bart Vinerutz. Encantada, Bart, de que estés aquí con nosotros y compartir este espacio. Gracias por la invitación. Bart es el responsable de servicios y estudios jurídicos en Securex y hoy vamos a abordar la gestión laboral, la implicación de la contratación laboral en estos tres países. Vamos a empezar con unas cuantas preguntas, Bart. Y la primera sería, ¿por qué crees que es interesante, ¿no?, que una empresa española pues, pueda establecerse en uno de estos tres países? ¿Qué ventajas tenemos respecto a otros países? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué ves tú que es importante? Pues para mí lo más importante es que son tres países bastante céntricos, lo que en Europa, pues entonces, por ejemplo, si tienes algún negocio con la Unión Europea, en Bruselas, pues Bélgica es lo más cerca, por supuesto, pero también Holanda y Luxemburgo no están lejos. Y también el nivel de conocimiento de idiomas de la gente en estos tres países es bastante elevado, bastante alto. Hay mucha gente que habla muy bien inglés, pero también de más idiomas como el español, pues la gente lo habla. Pues entonces, por eso yo creo que puede ser muy interesante también tener alguna oficina en uno de los tres países, porque son muy céntricos, como acabo de decir, y tienes acceso a toda Europa, también en el sur, pero sino también en el norte, por ejemplo, en los países escandinavos, por ejemplo. Sí, es como el puente, ¿no? Diríamos, sí, podría ser como un puente hacia estos otros países, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntanos un poquito a nivel de contratación, a nivel de legislación. Sé que cada país, lógicamente, pues tiene sus propias normas, sobre todo en el mundo laboral, que es como tan específico en cada país. Pero cuéntanos qué aspectos en común pueden tener o qué diferencias pueden tener entre ellos, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues lo más importante es, por supuesto, el primer paso es abrirse como empleador en Bélgica, Holanda o Luxemburgo, en el Benelux. Y pues entonces en cada uno de los países tienes que contratar la seguridad social. Es lo que tienes que hacer en Bélgica y Luxemburgo, ponerse en contacto con la seguridad social para abrir la empresa también en el ámbito laboral en Bélgica y en Luxemburgo. En los Países Bajos, en Holanda, tienes que hacerlo a través del servicio de los impuestos, pero en sí es más o menos lo mismo. Y luego, cuando tienes ya esto hecho, pues tienes que, por supuesto, contratar a trabajadores, y por eso tienes que buscar gente a lo mejor en el país de origen, pues Bélgica, Holanda o Luxemburgo, y pues entonces ahí tienes también algunas reglas que en Luxemburgo y en Bélgica son los mismos, que tienes que publicar el puesto que tienes en algún boletín oficial, entre comillas, del Estado, pero también puedes utilizar otras páginas web, por ejemplo, para publicar las ofertas que tenéis. Y en Holanda no tenéis esta obligación de publicar la oferta, la posición oficialmente, pero así es más o menos en los tres países. Y si quieres contratar a alguien de España, por ejemplo, como está en la Unión Europea, no hay ningún problema. La gente puede trabajar en los tres países sin ningún problema. Pero si quieres trabajar o contratar, mejor dicho, a alguien de afuera, que no pertenece a la Unión Europea, pues en los tres países, como en España, me imagino, tienes que tener un permiso de trabajo. Pues esto es también lo mismo en los tres países. Y luego, por supuesto, si quieres despedir a la gente o contratar a más gente, las reglas, pues cada país tiene un poquito sus reglas propias. Sí. Claro, aquí cabe la posibilidad de dos opciones, ¿no? Pues empresas españolas que envían trabajadores a uno de estos países, Benelux, que luego es para algo temporal, que no es algo definitivo. Dices, pues bueno, 3 meses voy a enviar a un trabajador a Bélgica, por ejemplo. Para eso sí que no hace falta tener allí un establecimiento permanente ni nada, sino que es un desplazado de España. Perdón, un desplazado de España para uno de estos países. Pero otra cosa es que digas, no, yo como empresa pues tengo un restaurante, ¿no? Y quiero abrir un restaurante en
Holanda, por ejemplo. Entonces, esto sí que tendríamos que hacer todo lo que es la parte, que creo que más o menos viene a ser un poco como España. También aquí en España es cierto que no tenemos el tema de publicar la oferta obligatoriamente, ¿vale? Aquí en este sentido no tenemos esta obligación, pero sí que todos los trámites con Seguridad Social, con Hacienda, ¿no? Y constituir una sociedad o un establecimiento permanente sí, más o menos eso serían los mismos pasos. Me refiero que no hay una complejidad adicional. No lo creo. A veces da miedo, como empresa, yo ya hablo por mí misma, ¿no? Que me pasaría, oye, jolín, tengo que abrir una empresa allí porque tengo negocio o veo un negocio exponencial allí en Bélgica, por ejemplo, pero me da un poco de miedo del cómo empiezo, o sea, a nivel de gestión y de seguridad, entiendo que la misma que podríamos tener aquí en España. Sí, creo que es bastante similar. Vale. Y lo de, por ejemplo, la obligación de publicar la oferta, pues es una obligación, pero ni siquiera estoy muy seguro de que mucha gente lo haga. Pues entonces... Como que no es muy práctico, ¿no? Eso no es verdad. Poco así, decir ahora, a ver qué me va a llegar. Si la publico, a ver qué me va a dar más trabajo, ¿no? Sí, así es. Pues la mayoría de las empresas va a publicarlo en algunas páginas web que son conocidas para ofertas de trabajo. Y con esto y la publicación oficial, pues a veces no se hace. A nivel, también quiero preguntarte, nosotros, sabes, somos muy tecnológicos, somos muy de recursos humanos, pero muy mezclado con tecnología. ¿Cómo estáis de avanzados en tecnología en estos países? Es decir, nosotros aquí hay muchos departamentos de recursos humanos todavía muy verdes, es decir, es el último departamento que se está digitalizando, diría, en las organizaciones. Ya se ha digitalizado finanzas, compras, ventas, RPs o CRMs, ¿no? Fabricación, por supuesto, pero recursos humanos aquí en España estamos como un poco todavía haciendo ese cambio, ¿no? Que casi es obligado porque es que la misma sociedad ya nos está obligando a cambiar. ¿Cómo estáis porque siempre me ha llamado un poco la atención el saber, oye, ¿dónde estáis vosotros a nivel tecnológico? Pues, sobre todo en Bélgica es casi lo mismo que aquí en España. Países Bajos, Holanda y Luxemburgo ya están un poquito más lejos, pero ahí en Bélgica, pues las cosas también van cambiando, pero ahí todavía se hace mucho por papel. Todavía tenemos vínculos con la administración y todo eso para abrir algunos puestos, pero en sí, la mayoría de la gente, sobre todo en los departamentos de recursos humanos en sí mismo, pues ahí no está muy actualizado lo de utilizar tecnología. En Bélgica, por ejemplo, firmar un contrato de manera electrónica es solamente correctamente posible desde hace algunos meses. Así vamos un poco, aquí vamos un pelín más avanzados, entonces. Pues, no, pero Bélgica es que Holanda y Luxemburgo están más lejos, seguro, pero Bélgica, ahí, por ejemplo, firmar un contrato de manera electrónica ya se hacía antes, pero podrías tener problema. Pero desde finales de 2024 todo está listo para hacerlo. En los demás países pues ya están un poquito más lejos. Por ejemplo, firmar algún contrato en los Países Bajos de manera electrónica ya se hace desde hace COVID, pues desde hace 5 años más o menos. Sí. Bueno, aquí es verdad que hace años que lo tenemos también, la firma electrónica de contratos, y es cierto que ha automatizado muy buena parte del proceso de recursos humanos, de la entrada, ¿no? Del onboarding del empleado, ha facilitado muchísimo, pues como un portal del empleado, como un espacio donde electrónicamente te conectas con el empleado. Todo, y que a veces las empresas les da un poco, son reacias porque pierden ese contacto con el empleado, ¿no? Pero siempre puedes encontrar otro momento para encontrar a ese empleado. Seguro. Donde sea, ¿no? A buscar otros espacios, pero yo creo que el acceso a la información, el acceso a poder tener la respuesta rápida a cualquier solicitud que hagas, es como parte ya casi obligada de nuestro proceso en recursos humanos, ¿no? Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Y en Holanda y en Luxemburgo yo creo que están más o menos a la altura de España. Bélgica está un poquito por detrás, pero va llegando. Porque... Bueno, ya tiene un poco también nuestra referencia, ¿no? Bueno, sobre todo que vosotros que estáis más cerca, no España, pero quizá a los otros países que están más cerca, sí, por referencias, ya iréis mucho, ya tenéis el camino más abierto que quizá los que empezamos antes, ¿no? Que nos costó un poquito más. Así es. ¿Qué papel juegan la Securex, ¿no? en este mundo laboral dentro de estos países? Ubícanos un poquito también para conocer. Sí. Pues Securex es una empresa que empezó en Bélgica como seguridad para accidentes de trabajo, pero luego ya desde hace
50, 60 años ya está también el cálculo de las nóminas, y es lo que hacemos también en Luxemburgo y en Holanda. Y pues entonces ahí ayudamos a todas las empresas con todas estas etapas para abrir la empresa, para que está listo para contratar a trabajadores. Podemos ayudarles y pues entonces hacer el cálculo correcto de la nómina, de las nóminas de los trabajadores. Es lo que hacemos en los tres países. En los tres también podemos dar consejos jurídicos. Pues muy enfocados a emprendedores también, ¿verdad? Sí, en el ámbito de derecho laboral, pero también en el ámbito de derecho fiscal vinculado al derecho laboral. Es lo que hacemos en los tres países. Y también en los tres países, si algún empleador dice, pues yo soy una empresa belga, holandesa o luxemburga, y pues yo tengo 1 o 2 trabajadores y no conozco nada de la legislación belga, holanda o luxemburga, pues entonces siempre puede contratar a nosotros para que nosotros hagamos todo. Vale, en los tres países. En los tres países. Doy el ejemplo de una empresa belga, por ejemplo, pero por supuesto empresas que vienen de otros países pueden tener esta misma ayuda. De España, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Es verdad que en España abrimos mucho mercado en Europa. O sea, tenemos clientes que se mueven por toda Europa, estos 3 países de Benelux, porque nos va bien. Sí. Pero al final podemos juntar 3 países en un mismo entorno, ¿no? Pero es cierto que nos movemos mucho por Europa. Pues, bueno, a la abertura de fronteras y todo nos ha ido a todos muy bien. Y por eso, ¿no? Conocer que esas casuísticas diferentes entre España y los demás países. Y a veces no es tan fácil conocer la diferencia entre todos los trámites, porque como acabamos de comentar, pues la diferencia no es tan grande, pero hay unas diferencias. Y cuando una diferencia no es tan grande, es a veces bastante complicado conocer los trámites correctos. Y por eso está bien, creo, tener esta ayuda si quieres para que otra empresa haga todo para ti. Lo dejamos ahí y así nuestros oyentes pues en algún momento necesitan o están pensando, ¿no? en abrir o explorar nuevos mercados, pues que sepan que desde Securex les podéis echar una mano en estos países. Aterrizando un poquito en cada país, Bart, sí que me gustaría saber, lo que hace referencia a Bélgica, por ejemplo, a nivel jurídico de contratación más común, es decir, o qué costes hay, también asusta mucho, ¿no? Sabes que el coste laboral en una empresa de los empleados es un coste muy alto. Sí que los empleados son nuestro activo en las empresas, por supuesto, pero también es cierto que nos representa un coste bastante alto. Sí. En España tenemos costes elevados, nos los han elevado más este año todavía en algunas situaciones. Entonces, explícanos un poco, sabemos que no son paraísos fiscales ni mucho menos, pero oriéntanos un poco en, oye, pues mira, ronda en Bélgica tanto por ciento de coste empresa de cualquier trabajador, salario medio puede estar en torno a esto. Un poco para saber diferencias entre la media española y oye, cómo estamos, ¿no? Pues sí, pues para Bélgica el tipo de contrato que normalmente deberíamos dar como empleador a los trabajadores es un contrato de duración indeterminada. Pero también tenemos más flexibilidad, tenemos lo que se llama flexi-jobs o un contrato de duración determinada, y pues así a lo mejor puedes ver primero cómo va y cómo van los costes, porque el salario mínimo en Bélgica ronda 2.100 euros bruto por mes. 2.100 y es el mínimo belga, pero hay muchos sectores que dan más. Y pues puedes tener, depende también de la función del trabajador, puedes tener funciones que van por el que el salario mínimo va de 3.000 euros. Y pues entonces puede ser un coste bastante importante. Por eso, pues puedes trabajar a lo mejor con estos tipos de contratos más flexibles en principio para ver un poquito cómo funciona. Pues depende también un poquito del sector si es posible dar un contrato flexible o no. Pero por ejemplo en el sector de la hostelería es posible. Pues como acabas de dar el ejemplo de abrir un restaurante en Países Bajos, pues ahí si vas a abrir un restaurante en Bélgica, por ejemplo,
puedes utilizar este contrato flexible, lo que es más barato, porque ahí solamente tienes que pagar las horas que el trabajador trabaja de verdad. Y pues entonces, a lo mejor... ¿Y tienes la obligación de contratarlo cada temporada o no? ¿O tú eres libre, lo contratas para unas horas determinadas? Sí, puede ser. Hombre, eso está muy bien. Aquí no sería genial. Sí, aquí no distinguen demasiado por sectores. Aquí van todos igual, seas de un sector o seas de otro. Todos tienen la misma tipología de contratos. Sí. Vale, tienen los fijos discontinuos, pero estás obligado a contratarlos cada año en la temporada de verano, por ejemplo, para un restaurante de verano, ¿no? Sí. Pero, hombre, es interesante esto que dices, porque creo que podría ayudar muchísimo a los empresarios, pues sobre todo dedicados a la hostelería o a actividades de temporada, ¿no? Que los necesitas durante un tiempo determinado, pero luego pasas 3 meses que no los necesitas. Por supuesto, así es. Y pues los costes en Bélgica son bastante elevados, pero con este tipo de contratos pues estamos un poquito suavizándolo. Claro. Porque además del salario mínimo que tienes que pagar, que puede rondar a veces 3.000 euros, pues tienes que pagar, por supuesto, una parte de seguridad social como empleador, y la seguridad patronal, seguridad social patronal podría alcanzar 34-35%. Eso es más o menos como aquí. Pues, y el mínimo es de unos 27% más o menos. El mínimo. Vale. Pero vosotros no tenéis topes de cotización, ¿verdad? Sí, pero ahí también depende del sector, porque en algunos sectores, por ejemplo, en el sector de la construcción, para los trabajadores, porque tienen más riesgo, tienes que pagar más seguridad social como empleador, pues entonces los 27% es más bien para un trabajo, digamos, administrativo, en el que no haya Sí, aquí es muy parecido tanto también. riesgo, pero en algunos pagas más, pero creo que el máximo ronda unos 37-38% más o menos. Bueno, es que esto es algo a tener en cuenta en los costes. Cuando abres una empresa, también es cierto que los fees, ¿no? O los precios en Bélgica también todo es más caro que en España. Pues el alquiler de un piso, o si vas a comer, o tu vida, ¿no? La vida normal es mucho más cara también que en España, por eso está un poco en relación, ¿no? Pero es verdad que está muy bien pensado el tema este de contratación por sectores, porque impulsas sobre todo y mejoras o te adaptas, ¿no? Las leyes como que se adaptan un poco más a las empresas en este sentido. Sí, porque un trabajador que tiene un salario de 3.000 euros como empleador te va a costar un poquito más de 4.000 euros en costes, y pues además tienes también, hace falta que tienes otro como un servicio externo de seguridad en el trabajo que también cuesta, pues entonces para suavizar esto un poquito, pues tenemos este tipo de contratos. ¿Tenéis muchos emprendedores? Es decir, es algo como, no sé si es habitual en la juventud ahora, ¿no? Porque es una reflexión mía que hacía en el avión viniendo ahora para aquí. Claro, ¿dónde están los jóvenes, no? Porque tú pones, al menos en España nos pasa, pones una oferta de trabajo de cualquier posición y cuesta mucho encontrar gente para trabajar, ¿no? O sea, así como antes del COVID, te digo, más o menos, la referencia era algo como que encontrabas gente más o menos, los anuncios que ponías tenían su recompensa porque entraban bastantes currículums. Ahora no sé qué pasa, que es que no entran, ¿no? Entonces yo digo, serán todos como freelance que trabajan, o como emprendedores, ¿no? Que se montan su propia empresa, ellos son dueños de su trabajo, de su tiempo, y se organizan como quieren y ya no quieren trabajar para empresas. Es una reflexión interna mía que a lo mejor tiene ningún sentido. Pero en Bruselas os encontráis también que a lo mejor pones una oferta y antes entraban 1.000 currículums y ahora te entran 100, y la gente está más pensando en darse de alta como freelance y organizarse ellos. Es algo que por lo menos el hecho de que tenemos menos currículums que llegan, pues esto se nota muchísimo. Vale, es que a nosotros aquí mucho. Y yo creo que también lo de darse de alta como freelancer es algo que se ve también más en Bélgica, es verdad. También tengo también esta misma reflexión que tú. Es que digo, en algún sitio tienen que estar. Entonces, claro, es verdad que la población va disminuyendo, al menos en España no es la misma natalidad que teníamos, la tasa de natalidad que teníamos antes, pero, hombre, estas proporciones no son normales. Los jóvenes están pensando en otra cosa. No sé qué, pero están pensando en otra cosa que trabajar para otro, por lo que parece, o la sensación que tengo. Háblanos también un poco, entrando en Bélgica, del tema de la diversidad, el idioma, diversidad cultural, a nivel de contratación, ¿no? ¿Cómo estáis a nivel de diversidad cultural? Pues en Bélgica
problema, entre comillas, es que tenemos 3 idiomas oficiales, claro, alemán, holandés y francés, y pues cada parte de Bélgica tiene sus reglas. Por ejemplo, un contrato en Bélgica, en flandés, por ejemplo, en parte donde hablamos holandés, pues ahí el contrato tiene que hacerse en holandés. Incluso cuando tú y yo vamos a firmar un contrato, por ejemplo, que tú como trabajadora, por ejemplo, no entiendes el neerlandés, tiene que ser en neerlandés o holandés que el contrato se hace, y puede ser que vamos a dar una traducción en inglés o en español en este caso, pero tenemos que respetar estos idiomas, la normativa. En Bruselas puede ser o neerlandés o francés, y en la parte alemana, pues entonces ahí tiene que ser en alemán, pero ahí cuando no es está en alemán tampoco pasa nada, porque puedes en cualquier momento cambiarlo y ponerlo en alemán. Esto dicho, es bastante complicado. Desde luego, ¿eh? Sí, eso sí. Me choca a mí ahora mismo, me choca un poco. Sí. No, y por ejemplo en Luxemburgo es diferente, porque ahí también tienen 3 idiomas oficiales diferentes, francés, Luxemburgo y alemán también, y ahí pues la regla es que tienes que firmar un contrato en el idioma que las dos partes entienden. Vale, no hay una obligación en un idioma concreto. Puede ser en inglés o incluso en español o en portugués, lo que sea. Muy bien eso. Cuando las dos partes, los dos partidos que firman el contrato, pues entiendan el contrato, la lengua del contrato está bien. Pues es diferente que en Bélgica. Lo que pasa en el nivel diversidad cultural en Bélgica, pues como tenemos en la sede de la Unión Europea en Bruselas, por supuesto, tenemos un montón de trabajadores de todas partes de Europa, y esto podría también estar muy bien para empresas españolas para ponerse en Bélgica, como por ejemplo en otra empresa en que trabajé antes, pues yo creo que ahí pues casi la mitad, a lo mejor alguna exageración, pero casi la mitad la gente hablaba bien o muy bien español. Pues bien. Porque estuvimos en Bruselas también, y pues ahí había mucha gente que hablaba todos los idiomas, y también hay empresas en Bélgica que son muy donde hay una diversidad cultural muy amplia, muy grande, y pues yo creo que en Luxemburgo lo tenemos también. En los Países Bajos, a lo mejor un poquito menos, pero no tanto, porque también ahí el nivel de inglés es muy elevado. Es muy alto, ¿eh? Es muy elevado y muy alto. Y pues es también un país muy céntrico. Sí. Pues. A nivel de Luxemburgo, Bart, es un país que los beneficios fiscales los sabemos todos, ¿vale? Es muy atractivo fiscalmente, sobre todo para trabajadores y empresas. Cuéntanos un poco estos atractivos fiscales, ¿no? Es decir, ¿qué ventajas podemos tener? Oye, pues si quiero abrir entre Luxemburgo y Holanda, me invento, pues a lo mejor me interesa más hacerlo en Luxemburgo es verdad que es más pequeñito, las oportunidades son menos, pero bueno, es para entender un poco estos beneficios, que sabemos que es diferente, pero no sabemos el quién lo hace diferente, ¿no? A nivel laboral. Pues en el nivel laboral, en la diversidad cultural, también hay un montón de trabajadores de diferentes países, pues allí también diversidad cultural hay, pero esto lo que es más importante, por supuesto, es la parte fiscal. Por ejemplo, acabo de hablar de los costes de la seguridad social en Bélgica, que rondan unos 30%, entre 27 y 38%, pues en Luxemburgo están entre 11 y 14%. ¿De coste de seguridad social? Sí, seguridad social para el empleador, la empresa. Pues entonces ya es esto, y también en el nivel de impuestos. Fiscal, ¿no? Fiscal a nivel personal. En el nivel personal, pues pagas muchísimo menos, y por eso tenemos lo que conocemos en Luxemburgo muchísimo, es el estatus de trabajador frontalero, que es un trabajador que vive en Alemania, en Francia o en Bélgica, por ejemplo, que va a trabajar en Luxemburgo, pero que sigue viviendo en su país, y ahí pues tiene que pagar los impuestos luxemburgos, que son, por supuesto, muchísimo menos elevados que unos 25%, si no me equivoco. Muchísimo menos elevados que en Francia, Alemania o Bélgica. Y pues por eso lo que los compañeros de Luxemburgo me comentaron es que la mitad de los trabajadores que trabajan en Luxemburgo viven en otro país. Viven en otro país, pero tienen la exención fiscal también. Sí, porque trabajan y tienen todo su salario en Luxemburgo, pues tienen en beneficio del país en Luxemburgo, digamos, en Luxemburgo, ¿no? Porque trabajan ahí. Y pues, aunque sean residentes franceses o alemanes.
Hombre, es muy interesante, ¿eh? La verdad es que te hace replantear un poco, porque aquí en España es cierto que tenemos unos niveles muy altos de impuestos y cada día nos los van subiendo sin decir nada por lo bajini, ¿no? Van poniendo allí, van modificando tablas y las van incrementando, casi que no se dice nada ni se habla, pero es verdad que nos dan unos buenos sustos en tema de impuestos, ¿no? Es algo que conocemos también en Bélgica. Al final forma parte de la Unión Europea, ¿no? Sí, así es, sí. El tema de transparencia retributiva, tendremos un podcast en unos días también que hablaremos con una invitada excepcional de transparencia retributiva. ¿Cómo lo están llevando estos países? Es por abordar algún tema más de laboral, porque es cierto que la directiva europea entrará en vigor ya para todos los países. Bueno, ya ha entrado, cada uno tiene que desarrollar en su tiempo. Pero ¿en qué punto estáis en estos países? Porque aquí sí que afecta directamente y ya con el plan, con el registro salarial y los planes de igualdad, ya como que nos están encarrilando para allí y no tendremos que hacer demasiado esfuerzo para adaptarnos. Pero en estos países, ¿cómo están de verdes o de maduros en todo el tema retributivo? Pues antes de esta directiva, pues ya teníamos algunas cosas en los 3 países, seguro, sobre todo para las grandes empresas. Pero para hacer la transparencia, el país que está más lejos son los Países Bajos, Holanda. Ellos tienen ya un propósito de ley que tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Y ya tienen el proyecto, ya están bastante lejos. Y de lo que yo sé, van a más o menos transponer el texto de la Unión Europea. No van a cambiar nada porque en algunos lugares puedes cambiar algunas cosas, pero los Países Bajos tienen como intención de transponerlo tal cual, para decirlo así. En los demás países, Luxemburgo y Bélgica, no estamos tan lejos. Bélgica es normal porque nosotros no. Siempre llegamos tarde en este tipo de cosas porque normalmente tenemos que hacerlo por junio 2026. Igual que nosotros, sí. Me imagino que Bélgica va a llegar tarde, como siempre, pero ahí pues entonces por el momento no tenemos ningún... No, nada, es que tenemos un proyecto que está en fase embrional, diría yo, pues que están discutiendo entre también sindicatos y entre los empleadores, pero por el momento no tenemos nada por el momento. En Luxemburgo, pues ya, como en los demás países, ya hay algo para las grandes empresas que tienen que dar cifras, por ejemplo, para la brecha salarial entre hombres y mujeres en las grandes empresas en Luxemburgo, pero ahí tampoco para la transparencia no tienen por el momento ningún proyecto de ley para ponerlo en... Bueno, al final es una directiva que nos va a aplicar a todos y cada uno pues lo iremos haciendo a medida que vayamos pudiendo. Quizá los que venimos ya más del tema de implantaciones de planes de igualdad, aquí es que es obligatorio para empresas de más de 50, entonces... ya estamos bastante como educados en este sentido, ¿no? Y supongo que será dar un pasito más. Tampoco ha salido nada a nivel legal en España en concreto. Estamos con otras cosas. Entonces, bueno, supongo que cada país podremos ir adaptándonos a medida que vaya surgiendo con una misma dirección, pero cada uno con sus pequeñas peculiaridades, en definitiva, ¿no? Y cuando digo que Bélgica llega tarde, en algún momento vamos a llegar. Esto está seguro. Entonces... podría ser septiembre, octubre de 2026, pero llegaremos, haremos. No podemos hacer otra cosa, hay que adaptarse. Llegar haremos, pues sí. Bueno, y aparte que Europa en legislación nos gusta mucho legislar, entonces... es verdad. Pero cuando no estamos adaptándonos a una ley, estamos adaptándonos a otra. Entonces, bueno, cada país supongo que tendrá lo suyo. Ya para acabar, recomendaciones prácticas, Bart, que nos recomiendas a nivel jurídico, a nivel de empresas que se quieran implantar allí. ¿Qué recomendaciones, qué consejos? Nada. Pues los 3 países son bastante similares y no hay tanta diferencia entre los países y también, por ejemplo, entre España, porque yo creo que la mayoría de las reglas se reconoce de alguna manera. Pues entonces yo creo que para empresas españolas que están pensando ponerse o colocarse en el centro de Europa, que pueden hacerlo, y pues entonces tienen que averiguar un poquito qué quiero yo como empresa para elegir entre los tres países. Por ejemplo, si a ti como empleador te interesa mucho el lobbying en Bruselas, pues Bélgica estaría muy bien como país. Si lo quieres hacer más porque pues quieres tener algo en los 3 países, pero lo más barato posible, es que ahí podría ser que Luxemburgo podría ser una buena opción.
pero también los Países Bajos, porque ahí, por ejemplo, las reglas para trabajar de noche y todo eso son menos duras que en Bélgica, en Luxemburgo. Pues cada país tiene un poquito algo para... algo pues, bueno, ¿no? Algo bueno, algo menos bueno, digamos, pues es ponerse en contacto con especialistas de algunos de los países para ver un poquito qué quiero yo como empleador y luego ver cuál país, ¿cuál es el mejor, lo que mejor se adapta a mi necesidad, ¿no? Sí, cuál país puede ofrecerme lo que yo necesito. Vale. Es un poquito eso. Pues Bart, muy agradecida de que hayas compartido este espacio con nosotros. Ha sido un placer. Hemos aprendido un poquito más de nuestros países compañeros, digamos, tanto de trabajo como de cercanía. Estás invitado cuando quieras a explicarnos lo que estáis haciendo por estos 3 países. Vale, muy bien, muchas gracias. Y nada, invitaros a vosotros a seguirnos en nuestro canal de podcast y a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros.